Es ya un hecho reconocido por la historia que los piratas escandinavos habían descubierto y hecho algunas expediciones a la América del Norte, mucho antes que pusiera su planta en ella Cristóbal Colón. El historiador que hoy considere aquel descubrimiento de los escandinavos como un mito o como algo incierto, demuestra no haber leído nunca las sagas. Vinieron aquellos hombres del norte y hasta acamparon en el Nuevo Mundo antes del año 1000, pero no hicieron más que acampar, no construyeron pueblos y realmente nada añadieron a los conocimientos del mundo, nada hicieron para merecer el título de exploradores. El honor de dar a América al mundo pertenece a España. No solamente el honor del descubrimiento, sino el de una exploración que duró varios siglos y que ninguna otra nación ha igualado en región alguna. Es una historia que fascina, y sin embargo, nuestros historiadores no le han hecho hasta ahora sino escasa justicia. No se nos ha enseñado a apreciar lo asombroso que ha sido el que una nación mereciese una parte tan grande del honor de descubrir América. Y sin embargo, cuando lo estudiamos a fondo, es en extremo sorprendente. Había un viejo mundo grande y civilizado. De repente, se halló un nuevo mundo, el más importante y pasmoso descubrimiento que registran los anales de la humanidad. Era lógico suponer que la magnitud de ese acontecimiento conmovería por igual la inteligencia de todas las naciones civilizadas, y que todas ellas se lanzarían con el mismo empeño a sacar provecho de lo mucho que entrañaba ese descubrimiento, en beneficio del género humano. Pero en realidad no fue así. Hablando en general, el espíritu de empresa de toda Europa se concentró en una nación, que no era, por cierto, la más rica o la más fuerte. A una nación le cupo en realidad la gloria de descubrir y explorar la América, de cambiar las nociones geográficas del mundo y de acaparar los conocimientos y los negocios por espacio de siglo y medio. Y esa nación fue España. Un genovés, es cierto, fue el descubridor de América, pero vino en calidad de español. Vino de España por la obra de la fe y del dinero de españoles, en buques españoles y con marineros españoles, y de las tierras descubiertas tomó posesión en nombre de España. Poco más hizo Colón que descubrir la América, lo cual es ciertamente bastante gloria para un solo hombre. Pero no faltaron héroes que llevasen a cabo la labor que con él se iniciaba. Ocurrió ese hecho un siglo antes de que los anglosajones pareciesen despertar y darse cuenta de que realmente existía un nuevo mundo. Y durante ese siglo, la flor de España realizó maravillosos hechos. Imaginad qué reino tendrían entonces Fernando e Isabel, además de su pequeño jardín de Europa, medio mundo desconocido, en el cual viven hoy una veintena de naciones civilizadas, y en cuya inmensa superficie, la más nueva y la más grande de las naciones no es sino un pedazo. ¡Qué vértigo se hubiera apoderado de Colón si hubiese podido entrever la inconcebible planta cuyas semillas, por nadie adivinadas, tenía en sus manos aquella hermosa mañana de octubre de 1492! También fue España la que envió un florentino de nacimiento, a quien un impresor alemán hizo padrino de medio mundo, que no tenemos seguridad que él conociese, pero que estamos seguros de que no debiera llevar su nombre. Llamar América a este continente en honor de Americo Vespucci fue, a todas luces, una injusticia, hija de la ignorancia, que ahora nos parece ridícula. Pero de todos modos, también fue España la que envió el varón cuyo nombre lleva el Nuevo Mundo. Ella, nuestra querida y malhadada España, fue también la única nación de Europa que no dormía. Sus exploradores, vestidos de malla, recorrieron México y Perú, se apoderaron de sus incalculables riquezas e hicieron de aquellos reinos partes integrantes de España. Cortés había conquistado y estaba colonizando un país salvaje, 12 veces más extenso que Inglaterra, muchos años antes de que la primera expedición de gente inglesa hubiese siquiera visto la costa donde iba a fundar colonias en el Nuevo Mundo, y Pizarro realizó aún más importantes obras. Ponce de León había tomado posesión en nombre de España de lo que es ahora uno de los estados de nuestra república, una generación antes de que los sajones pisasen aquella comarca.
Alvar Núñez Cabeza de Vaca había hecho a pie un recorrido incomparable a través del continente, desde la Florida al Golfo de California, medio siglo antes de que nuestros antepasados sentasen la planta en nuestro país. Jamestown, la primera población inglesa en la América del Norte, no se fundó hasta 1607 y ya por entonces estaban los españoles permanentemente establecidos en la Florida y Nuevo México y eran dueños de un vasto territorio más al sur. Habían ya descubierto, conquistado y casi colonizado la parte interior de América, desde el nordeste de Kansas hasta Buenos Aires y desde el Atlántico al Pacífico, la mitad de los Estados Unidos, todo México, Yucatán, la América Central, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Nueva Granada y además un extenso territorio pertenecía ya a España cuando Inglaterra adquirió unas cuantas hectáreas en la costa de América más próxima. No hay palabras con que expresar la enorme preponderancia de España sobre todas las demás naciones en la exploración del Nuevo Mundo. Españoles fueron los primeros que vieron y sondearon el mayor de los golfos. Españoles los que descubrieron los dos ríos más caudalosos. Españoles los que por primera vez vieron el Océano Pacífico. Españoles los primeros que supieron que había dos continentes en América. Españoles los primeros que dieron la vuelta al mundo. Eran españoles los que se abrieron camino hasta las interiores, lejanas reconditeces de nuestro país y de las tierras que más al sur se hallaban. Y los que fundaron sus ciudades miles de millas tierra adentro, mucho antes que el primer anglosajón desembarcase en nuestro suelo. Aquel temprano anhelo español de explorar era verdaderamente sobrehumano. Pensar que un pobre teniente español con 20 soldados atravesó un inefable desierto y contempló la más grande maravilla natural de América o del mundo, el Gran Cañón del Colorado. Nada menos que 3 centurias antes de que lo viesen ojos norteamericanos. Y lo mismo sucedía desde el Colorado hasta el Cabo de Hornos. El heroico, intrépido y temerario Balboa realizó aquella terrible caminata a través del Istmo y descubrió el Océano Pacífico y construyó en sus playas los primeros buques que se hicieron en América y surcó con ellos aquel mar desconocido y había muerto más de medio siglo antes de que Drake y Hawking pusieran en él los ojos. Cuando sepa el lector que el mejor libro de texto inglés ni siquiera menciona el nombre del primer navegante que dio la vuelta al mundo, que fue un español, ni del explorador que descubrió el Brasil, otro español, ni del que descubrió California, español también, ni los españoles que descubrieron y formaron colonias en lo que es ahora los Estados Unidos, y que se encuentran en dicho libro omisiones tan palmarias y 100 narraciones históricas tan falsas como inexcusables son las omisiones. Comprenderá que ha llegado ya el tiempo de que hagamos más justicia de la que hicieron nuestros padres a un asunto que debería ser del mayor interés para todos los verdaderos americanos. No solamente fueron los españoles los primeros conquistadores del Nuevo Mundo y sus primeros colonizadores, sino también sus primeros civilizadores. Ellos construyeron las primeras ciudades, abrieron las primeras iglesias, escuelas y universidades, montaron las primeras imprentas y publicaron los primeros libros, escribieron los primeros diccionarios, historias y geografías, y trajeron los primeros misioneros. Y antes de que en Nueva Inglaterra hubiese un verdadero periódico, ya ellos habían hecho un ensayo en México, y en el siglo XVII. Una de las cosas más asombrosas de los exploradores españoles, casi tan notable como la misma exploración, es el espíritu humanitario y progresivo que desde el principio hasta el fin caracterizó sus instituciones. Algunas historias que han perdurado pintan a esa heroica nación como cruel para los indios, pero la verdad es que la conducta de España, en este particular, debiera avergonzarnos. La legislación española referente a los indios de todas partes era incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humanitaria que la de la Gran Bretaña, la de las colonias y la de los Estados Unidos, todas juntas. Aquellos primeros maestros enseñaron la lengua española y la religión cristiana a 1000 indígenas por cada uno de los que nosotros aleccionamos en idioma y religión.
Ha habido en América escuelas españolas para indios desde el año 1524. Allá por 1575, casi un siglo antes de que hubiese una imprenta en la América inglesa, se habían impreso en la Ciudad de México muchos libros en 12 diferentes dialectos indios. 3 universidades españolas tenían casi un siglo de existencia cuando se fundó la de Harvard. Sorprende con el número la proporción de hombres educados en colegios que había entre los exploradores. La inteligencia y el heroísmo corrían parejas en los comienzos de la colonización del Nuevo Mundo.